Muy bien, una vez que ya hemos visto cómo instalar Dart dentro de nuestro sistema operativo, vamos a crear nuestro primer código. Hoy vamos a comenzar aprendiendo qué son las variables dentro de Dart. Para esto vamos a crear un nuevo archivo en el editor de código que estés utilizando. En mi caso estoy utilizando Visual Studio Code, así que me voy a esta parte de acá y le doy clic donde dice nuevo archivo. Vamos a ponerle un nombre. Yo le voy a poner variables. Muy importante la extensión del archivo. Como estamos trabajando con código Dart, la extensión se va a llamar Dart igualmente. Ahora, todo código en Dart debe estar dentro de una función denominada main. Esto lo hacemos escribiendo la palabra reservada void, que significa vacío. Luego ponemos main, abrimos y cerramos paréntesis y luego llaves. Dentro de esta función vamos a poner nuestro código. Esta es la primera clase donde recién vamos a aprender qué es una variable dentro de Dart. Sin embargo, también estamos creando una función y estamos utilizando un valor de retorno que se llama void. Tal vez esto no te haga mucho sentido de momento, pero no te preocupes, cuando lleguemos a la parte de funciones, todo esto te va a hacer mucho sentido. Entonces, de momento solamente ten presente que tu código debe estar dentro de una función main, pero si no te queda muy claro qué es una función, cuál es su valor de retorno, no te preocupes, cuando lleguemos a funciones, ahí vas a terminar de entender. Entonces, vamos con las variables. Imagina una variable como una caja donde tú puedes guardar diferentes tipos de información, ya sean números, texto o valores booleanos, que son valores de verdadero o falso. Para ser técnicamente más precisos, en Dart y en muchos lenguajes de programación, realmente no se guarda el valor como tal, sino una referencia en memoria de lo que se está guardando. Una forma de crear una variable en Dart es a través de la palabra reservada var y luego el nombre de la variable, como por ejemplo edad, y su valor. Vamos a ponerle que sea igual a 10. Cuando estés trabajando con Dart, vas a ver que el editor de código subraya algunas partes de tu código indicándote posibles errores o algo que falte por completar. En este caso, si yo paso el ratón sobre la variable edad que está subrayada de amarillo, voy a tener un mensaje donde me dice que el valor de esta variable no ha sido usada y te da una pequeña recomendación que dice trata de removerla o úsala. Entonces tiene mucho sentido. ¿De qué sirve declarar una variable si no la voy a utilizar? Pero en este código, obviamente que es un código que me sirve para explicar, pues yo quiero de momento simplemente inicializarla pero no usarla. Entonces este tipo de advertencias no siempre tienes que atenderlas o resolverlas, simplemente son para que tú lo tengas en cuenta. Algo bastante importante también es que, como puedes ver, aquí está infiriendo el tipo de dato y int significa entero. ¿Y cómo lo sabe? Pues por el valor que yo le he asignado acá. Si es que en vez de 10 pongo 10.5 por ejemplo y paso el ratón de nuevo, ahora ya no me va a decir que es un entero, sino que es un valor double. Y los double no son más que una forma de indicar que ese número va a tener decimales. Entonces podríamos crear con var varios tipos de variables. Voy a crear las más conocidas, como por ejemplo este que es un entero. Vamos a poner también, por ejemplo, temperatura. Creemos un nombre también y finalmente una variable que se llame estado y que va a tener un valor de true. Fijémonos bien que todas las sentencias, es decir, todas las líneas de código dentro de Dart, al final tienen un punto y coma. A diferencia de otros lenguajes de programación, en Dart es obligatorio. Si no lo utilizo, inmediatamente me va a arrojar un error. Entonces aquí vamos a poder analizar que, como ya lo vimos antes, esto es un entero, esto lo infiere como un double porque tiene un punto decimal. Esto va a ser un string
Un string son las cadenas de texto y finalmente este de aquí es un bool o booleano y hace referencia a valores de verdadero o falso. En este caso está en true, pero puedo poner un false, que ese también es el otro valor de un booleano. Ahora, var es una forma en la que podemos declarar variables dentro de Dart, pero no es obligatoria ni tampoco tan recomendada cuando estás trabajando con código bastante extenso donde posiblemente Dart no infiera correctamente el tipo de dato que debería tener esa variable. En este ejemplo sencillo, pues es fácil inferirlo, pero habrá ocasiones donde para Dart de pronto no es tan obvio ese tipo de dato. Entonces es recomendable de que nosotros especifiquemos ese tipo de dato. Entonces, en vez de utilizar var, yo aquí podría poner int de entero, este sería un double, este es un string y finalmente esto sería un booleano. Fíjense que solamente el tipo de dato string se escribe con mayúscula, el resto es en minúsculas. Se preguntarán, ¿se puede crear una variable sin asignarle un valor predeterminado? Sí, se puede hacer. De hecho, regresemos a hacer un var y pongamos cualquier cosa y ya está declarada esa variable. Y si pasamos el ratón sobre la variable para ver qué es lo que está infiriendo Dart, y vamos a ver que ahora el tipo de esa variable es dynamic, es decir, de momento no es ni un entero, ni un double, ni un string, porque como no tiene asignado ningún valor, Dart no puede inferirlo. Pero si es que yo sé que esta variable, cualquier cosa, va a ser un string, entonces también podría especificarlo y después en el desarrollo de mi código asignarle el valor. Entonces la importancia de trabajar con el tipado, es decir, asignándole el tipo de dato a cada variable creada, es que esto me permite no tener errores de código al momento que yo asigne valores. Imaginemos que estamos en un código bastante extenso que tiene muchos archivos y ya llegué a la parte donde voy a asignarle un valor a esa variable cualquier cosa, pero yo no recuerdo qué tipo de dato era. Entonces supongamos que estaba tratando de poner a esta variable cualquier cosa con R, un valor numérico, por ejemplo. Una vez más, aquí en este código de 10 líneas, pues es muy sencillo. Yo ya sé que es un string, lo acabé de crear como string, entonces asignarle un valor numérico no tiene sentido. Pero cuando trabajes con código muy extenso, te va a ayudar esto muchísimo. Entonces le estoy asignando un valor numérico y ya automáticamente Dart me lo marcó como rojo. Y si es que paso el ratón, dice que el valor de tipo entero no puede ser asignado a una variable de tipo string. Y en ese momento es cuando uno recuerda, tiene mucho sentido. Cuando creé esta variable dije que esto iba a ser un string. Entonces, especificando el tipo de dato, me estoy asegurando de que yo mismo sea coherente con mi código y de esta forma vamos a reducir muchos errores. Entonces después, cuando ya esté trabajando con este código, voy a saber que no debo asignar un número sino un string, un texto cualquiera. Vamos a conocer una función dentro de Dart muy utilizada y que nos sirve mucho para debuguear nuestro código, es decir, para poder hacer pruebas, imprimir en consola el valor de una variable y verificar que todo está bien. Y esta es esta función que se llama print y dentro podemos agregar cualquier variable que queramos imprimir, por ejemplo edad, voy a poner acá y al final recuerden siempre utilizar un punto y coma. Entonces yo puedo guardar cambios y imprimir esto en consola lo podemos hacer de varias formas. La primera es que podemos hacer clic en run. Esto siempre se va a crear sobre la función main. Si es que aquí yo no tuviese eso, simplemente se quita ese botón de run. Entonces podemos ejecutar todo este código simplemente presionando run. Esto lo que va a hacer es abrir consola, el debug console y me imprime ese valor. Otra forma de hacerlo es dirigirme a la terminal que se encuentra aquí y aquí
escribimos el comando Dart y luego el nombre del archivo. Fíjense que aquí estoy dentro de Dart, de la carpeta curso Dart, que es esta misma carpeta de aquí, y dentro de esta carpeta está el archivo variables.dart. Entonces yo voy a escribir aquí variables.dart y de esta forma voy a ejecutar todo el código que hay aquí. Si doy enter, tengo el mismo resultado, que es el valor de 10 y ya está. Entonces esas son las dos formas en las que podemos debuguear nuestro código, hacer que se ejecute este print. Me voy a quedar con el debug console y voy a posicionar este panel a la derecha para poderlo ver mejor. Voy a cerrar esto que no necesitamos y aquí podría estar viendo lo que se imprime en consola. Fíjense algo muy importante. ¿Qué pasa si es que yo imprimo la variable cualquier cosa? Actualmente, como está asignado un valor, ese valor es el que se va a ver. Entonces voy a guardar cambios y le doy a Run y tengo ese texto cualquiera. Pero imaginemos que yo lo declaré sin ningún valor y no le asigno ese valor en ninguna parte. Voy a comentar esta línea. Para comentar una línea en Visual Studio Code puedes presionar Control/ o Control y barra invertida de esta forma. Y esta línea comentada no se va a ejecutar. Es decir que esto es como que esta línea de código no existiera. E inmediatamente Dart me está marcando esto de rojo. Y entonces me dice que esta variable, cualquier cosa, debe ser asignada antes de que sea usada. Y esto es porque yo le estoy diciendo que esta variable tiene que ser de tipo string. Sin embargo, en el momento que yo lo mando a imprimir, no tiene ningún string asignado. Por eso marca como error. Pero si yo necesito que esa variable, además de ser string, puede estar vacía y yo quiero que imprima eso, pues simplemente vamos a poner al lado del tipo el signo de interrogación. Con esto le estoy diciendo que la variable cualquier cosa puede tener un string, pero también puede estar vacía. En otras palabras, estamos diciendo que esta variable no es obligatorio de que tenga un valor asignado. Entonces, si es que yo guardo cambios ahora y ejecuto este código, vamos a ver que ahora tiene el valor de null. Es decir, no tiene ningún valor asignado. Y a esto en Dart se lo conoce como null safety. Es decir, que me ayuda a prevenir de valores nulos no intencionales. Es posible que yo, cuando declaro una variable, esta variable de aquí, yo quisiera que sea solamente string y que no sea nula. Entonces, automáticamente, si es que yo no le puse este valor acá y en alguna parte se me olvidó asignar ese valor, Dart me previene de eso, de que una variable donde yo no le especifiqué de que va a ser nula, llegue a alguna parte donde se va a ejecutar sin un valor. A eso se lo conoce como null safety. Dejemos esto así y vamos a conocer las palabras reservadas de final y const. Entonces, todos estos tipos de variables anteriores, además de especificar el tipo de dato, yo pude haberle puesto también esta palabra reservada final a todos. Para escribir varias líneas de código al mismo tiempo, puedes presionar Alt y luego haces clic donde quieres poner un nuevo cursor y de esta forma puedes escribir varias líneas al mismo tiempo. Entonces, con final yo estoy diciendo que estos valores no van a cambiar. Es el valor final, pero también lo puedo hacer con la palabra reservada const. Es decir, si yo borro esto y pongo const, igual me funciona para lo mismo. Pero hay una pequeña diferencia que la vamos a entender mejor con una variable de tipo fecha. Así que vamos a crear esa variable un poco más abajo. Si tú no estás muy seguro qué tipo de variable es la que tienes que especificar, podrías hacer lo siguiente: escribir var y el nombre de la variable y luego asignarle ese valor. En este caso voy a utilizar una función de Dart que se llama datetime.now y esto me va a dar la fecha actual. Recuerden terminar siempre con punto y coma y vamos a imprimir esto en consola solamente para verificar que realmente me esté dando lo que yo necesito.
Y sí, efectivamente esta es la fecha, la hora en la que se está grabando el video. Y si yo paso sobre la variable fecha, vamos a ver que el tipo específico de esta variable se llama datetime, ¿ok? Entonces voy a asignarle este tipo datetime de forma manual para que no lo infiera Dart. Y ahora sí voy a intentar poner final y vemos que sí me permite. Pero si es que ahora pongo const, ya me marca un error. Si pasamos el ratón sobre el error, nos dice que las variables const deben ser inicializadas con un valor constante. Es decir, que no va a cambiar en el tiempo. Esta fecha de aquí es dinámica. En este momento será esta, pero si es que yo ejecuto el programa más tarde, va a ser otro valor. Si lo ejecuto mañana, va a ser otro valor. Es decir, que va a cambiar, pero la palabra reservada const no me permite hacer eso. Cuando yo sé que un valor definitivamente no va a cambiar en el tiempo, debería utilizar const. Pero si por algún motivo esto va a cambiar, entonces debería utilizar final. Tengan en cuenta que al especificar final le estoy diciendo que este valor puede ser diferente cuando se inicialice el código, pero eso no quiere decir de que yo lo pueda cambiar luego. De hecho, si es que yo a fecha le trato de asignar un nuevo valor después de esta forma, también me marca un error porque dice que la variable final solo puede ser seteada una vez. Entonces, cuando yo le asigno final, le estoy diciendo que este valor es el valor final, es decir, este valor de acá. Este es el valor final y no puede ser cambiado. Por eso me marca un error. La diferencia con const es que es todavía mucho más estricto porque sabemos que el datetime hoy va a ser un valor, pero mañana va a ser otro valor. Con const no podemos ni siquiera cambiar eso. En cambio con final sí. Final puede ser cualquier valor hoy, mañana puede ser otro valor, la siguiente semana puede ser otro valor, pero una vez que ya está asignado, ya no se lo puede cambiar. Con estos valores de acá no sucede lo mismo porque son valores estáticos, sabemos que no van a cambiar. Por ejemplo, si yo le pongo final, sé que si es que ejecuto el código hoy, esa edad va a ser 10, si lo ejecuto mañana, eso sigue siendo 10. Porque no está cambiando con respecto al tiempo y por eso no me marca ningún error. Y en este caso en particular, donde edad es un valor numérico fijo, pues me da lo mismo poner final que const. Entonces, ¿cómo saber cuál de estos dos utilizar? Mi recomendación es dejarlo con final, que te da esa libertad de que si es que ejecutas tu código en otro momento y ese código al momento de inicializarse podría ser diferente, pues no te va a arrojar este error. Si es que estás completamente seguro de que ese valor no va a cambiar, podrías dejarlo. Por ejemplo, aquí estamos utilizando const con una variable edad que es igual a 10. Pero en la vida real, un usuario va a tener asignado una edad dependiendo del tiempo. Si un usuario se registró hoy y tenía 10 años, el siguiente año ya no va a tener 10, va a tener 11. Y esto en realidad no es que se va a programar con un valor de 10, sino en realidad esto debería ser el resultado de un cálculo donde a partir de la fecha de nacimiento de su usuario se calcula la edad. Entonces, en este año tendrá 10, pero en el siguiente va a tener 11. Entonces, no nos conviene escribir const aquí en esta edad, sino final. Entonces, mi recomendación sería trabajar con final, a menos que estés completamente seguro de que ese valor no va a cambiar en ningún momento. Pero recuerda, tanto final como const me sirven para especificar que una variable dentro de mi código no se va a poder reasignar. Como en este caso, cuando lo inicializo con esta fecha, pero yo no quiero que después vuelva a tener otra fecha. Si no quiero este comportamiento, pues simplemente quito final y ya está. Y finalmente, otra palabra reservada muy común es la palabra reservada late, donde yo puedo declarar una variable como esta de aquí, cualquier cosa, y le quiero especificar de que no va a tener un valor ahora, pero en el futuro va a tener una. Entonces yo le puedo asignar un late.
y podríamos tratar de imprimir esto de acá. Vamos a tener lo mismo, pero ahora me dice que la variable late, cualquier cosa, definitivamente no está asignada en este punto de aquí. Entonces deberíamos asignarla y para eso debemos descomentar esta línea de código. Te puedes preguntar, ¿y puedo trabajar sin este late? Sí, lo puedes hacer. De hecho, esto es lo que habíamos hecho antes y de hecho podríamos trabajar sin el string, sino directamente poner var. Pero una vez más, cuando crees variables, entre más especifiques las características de esa variable, es mucho mejor. Es decir, entre más especifiques el tipo de variable, si es que va a cambiar o no dentro de tu código, o si es que la creas sin ningún valor, pero sí o sí tiene que asignarse en alguna parte del código, entre más especifiques esto, mucho mejor, porque estás previniendo de futuros errores que tú mismo puedas provocar en tu código, tú mismo o otro desarrollador que esté trabajando en tu equipo y va a trabajar con las variables que tú has creado, por ejemplo. Entonces, de esta forma, tú le estás dando indicaciones a este otro desarrollador de cómo debería trabajar con estas variables. Entonces, esto lo puede inferir el código Dart, pero hay ocasiones donde no tiene la información suficiente para poder inferir y es preferible que tú especifiques eso correctamente. Con esto hemos llegado al final de este video. Espero que haya quedado claro estas explicaciones. Si te queda alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. Y si te gustó este contenido, recuerda darle like al video, suscribirte para que YouTube te notifique cuando suba nuevo contenido y nos vemos en la próxima.